Comenzaremos ahora con la segunda clase de citología y morfología de procariotas. En la clase anterior estudiamos la estructura y función de la membrana plasmática y la pared celular de bacterias y arqueas. En esta clase hablaremos de otras estructuras que pueden estar presentes y que clasificaremos en estructuras de superficie, estructuras dentro del citoplasma y estructuras de resistencia. Además de la membrana plasmática y la pared celular, las células de bacteria y arquea pueden tener otras capas o estructuras en contacto con el ambiente. Estas estructuras de superficie las vamos a clasificar en cubiertas celulares, donde vamos a hablar de la capa mucosa y la cápsula, y los apéndices, donde vamos a hablar de fimbrias, pili, ami y flagelos. Muchas bacterias y arqueas secretan materiales viscosos compuestos de polisacáridos o proteínas sobre la superficie de la pared, generando una cubierta. Estos compuestos no se consideran parte de la pared celular debido a que no le confieren rigidez. Esta cubierta puede clasificarse en cápsula o capa mucosa. Si la cubierta está fuertemente adherida a la superficie celular, entonces hablamos de cápsula. La cápsula puede verse en microscopio óptico mediante una tinción específica o en un microscopio electrónico, como se observa en la foto de la diapositiva. Si la cubierta está débilmente adherida a la superficie celular y se deforma con facilidad, entonces hablamos de capa mucosa. Esta estructura puede verse macroscópicamente, como se observa en la foto. Con respecto a la función, estas estructuras ayudan a que los microorganismos se adhieran a superficies sólidas. Los patógenos humanos que entran al cuerpo por rutas específicas generalmente lo hacen uniéndose a las superficies de tejidos del huésped. Esta unión es facilitada por las cubiertas celulares de polisacáridos. Otro ejemplo es la adherencia a superficies inanimadas formando biofilms. Esta facilidad a adherencia a superficies es un problema en determinados contextos, como por ejemplo en sistemas de agua potable, en la industria de alimentos, y en algunos casos pueden generar corrosión sobre las superficies. Pero en otros contextos puede ser beneficioso. Este es el caso de bacterias promotoras del crecimiento del vegetal o microorganismos utilizados para control biológico. Además de la adherencia, las cubiertas celulares tienen otras funciones. Por ejemplo, son factor de virulencia, es decir, son moléculas que contribuyen a la patogenicidad de una bacteria patógena. Por ejemplo, el agente causal del anthrax, Bacillus anthracis, o el agente causal de la neumonía, Streptococcus pneumoniae, tienen una cubierta proteica y de polisacáridos, respectivamente, que evitan que estas células sean destruidas por el sistema inmune del huésped. Estas células, que serían reconocidas por el sistema inmune y destruidas, no lo son debido a la cápsula. Otra función de estas cubiertas es prevenir la deshidratación, ya que absorben agua, y esto protege a la célula de la desecación en periodos donde el agua es escasa. Otro tipo de estructuras de superficie son los apéndices. Las fimbrias y los pili son estructuras filamentosas formadas por proteínas de entre 2 y 10 nanómetros de diámetro. Por su parte, las fimbrias ayudan a la célula a adherirse a superficies, incluyendo tejidos animales, en caso de bacterias patógenas, a formar películas sobre la superficie de líquidos o a la formación de biofilms. Los pili son similares a las fimbrias, pero generalmente más largos. Solo uno o muy pocos pili se encuentran sobre la superficie celular. Todas las bacterias gram negativo presentan pili, mientras que muchas bacterias gram positivo tienen este tipo de estructura. Con respecto a la función, el pili facilita el intercambio genético a través de un proceso llamado conjugación que veremos más adelante en las clases de genética, y ayuda a la adherencia de patógenos a tejidos específicos que luego invadirán. Un grupo de arqueas, el grupo SM1, perteneciente al filo Euryarchaeota, forma un tipo especial de estructura llamada amus o ami en plural.
que actúa de gancho de agarre. Este tipo de arqueas habitan la profundidad del mar en un ambiente anóxico y los AMI fijan las células a la superficie, formando un biofilm con una estructura tipo red, como se ve en la foto. Este biofilm ayuda a captar nutrientes que son escasos en la profundidad del mar. Estas estructuras no solo participan en la adherencia a las superficies, sino que también ayudan a la adherencia entre células. Por último, dentro de los apéndices vamos a hablar de estructuras que permiten la movilidad de bacterias o arqueas en medio líquido. Estas estructuras son el flagelo en bacterias o el arcaelo en arqueas. El flagelo es un apéndice largo y delgado, libre en un extremo y anclado a la célula en el otro. Se pueden ver al microscopio óptico mediante una tinción o al microscopio electrónico. Los flagelos pueden anclarse en diferentes lugares en la célula, solo en un extremo, y en este caso hablamos de un flagelo polar, o alrededor de toda la célula. En este caso, la distribución de flagelos es perítrica. Hay un tipo de distribución polar de flagelos, donde un grupo de flagelos se ubican en un extremo de la célula o en ambos extremos. A esto se le llama flagelación lofótrica o anfítrica respectivamente. Organismos con flagelos perítricos se mueven más lentamente y en línea recta. Por el contrario, los organismos con flagelos con distribución polar se mueven más rápidamente y girando sobre sí mismos. La rotación de los flagelos se hace a expensas de la fuerza protomotriz, de la cual hablaremos en futuras clases. Vamos a hablar ahora de estructuras dentro del citoplasma. Ahondaremos sobre ribosomas, el nucleoide e inclusiones. Los ribosomas son las estructuras responsables de la síntesis de proteínas y se encuentran en todas las células. Una célula puede tener miles de ribosomas. Este número puede aumentar cuando aumenta la velocidad de crecimiento. Cada ribosoma consiste de dos subunidades. Bacteria y arquea tienen una subunidad de 30S y otra de 50S. Cada ribosoma contiene ARN y proteínas ribosomales específicas. La subunidad 30S contiene el ARN ribosomal 16S y 21 proteínas, mientras que la subunidad 50S contiene el ARN ribosomal 5S y 23S y 31 proteínas. Los procariotas tienen un solo cromosoma, generalmente circular, el cual se agrega formando un nucleoide que puede observarse a través del microscopio óptico. Los genomas de bacteria y arquea contienen entre 500 y 10.000 genes codificados entre 0,5 y 10 millones de pares de bases. Muchos pueden contener, además, uno o más de un plásmido. Un plásmido es una porción de ADN circular diferente del cromosoma. Los plásmidos contienen genes que no son indispensables y confieren a la célula alguna propiedad especial, como por ejemplo la resistencia a antibióticos. Hablaremos de estas estructuras en las clases de genética. Las células procariotas comúnmente contienen inclusiones de algún tipo, que principalmente son reservas de energía y o de carbono. Estas inclusiones, que pueden verse con el microscopio óptico, están formadas de algún compuesto insoluble, lo que es una ventaja, ya que baja el estrés osmótico que tendría la célula si tuviera esa cantidad disuelta en el citoplasma. Comenzaremos hablando de inclusiones de compuestos carbonados. Una de las inclusiones más comunes es el ácido polihidroxibutírico, o PHB. Este compuesto es un lípido formado por unidades de ácido beta-hidroxibutírico. Estos monómeros se unen mediante enlace éster y luego se agregan en gránulos. Si bien el hidroxibutirato es el más común, el monómero puede cambiar de 3 carbonos a 18 carbonos. Entonces, el término polihidroxialcanoato o PHA
se utiliza de forma genérica para llamar este tipo de polímeros que funcionan como reserva de carbono y energía. Muchas bacterias sintetizan PHA, así como arqueas halófilas. Otro tipo de inclusión es el glicógeno, que es un polímero de glucosa, el cual es similar al almidón de las plantas. La diferencia es el tipo de unión entre las glucosas. Estas inclusiones se sintetizan por la célula cuando hay exceso de fuente de carbono y se digieren cuando hay falta de ella. Otro tipo de gránulos son los gránulos minerales, como los gránulos de polifosfato o de azufre. Muchos microorganismos procariotas y eucariotas acumulan gránulos de polifosfato, el cual es un polímero formado por el monómero fosfato. Estos gránulos se forman cuando hay exceso de fosfato y pueden utilizarse como fuente del mismo para, por ejemplo, síntesis de ácidos nucleicos o fosfolípidos cuando el fosfato es limitante. Además, en algunos organismos el polifosfato puede ser digerido para sintetizar ATP a partir de ADP. Otro tipo de gránulos son los gránulos de azufre. Algunas bacterias gram-negativas y algunas arqueas pueden oxidar compuestos reducidos del azufre como el sulfuro de hidrógeno y esta oxidación genera electrones que se utilizan para la producción de energía o fijación de carbono, procesos que veremos con mayor detalle en el ciclo de metabolismo. Como producto de esta oxidación, se genera azufre elemental, que se acumula en la célula y puede visualizarse con microscopio óptico. Cuando los compuestos reducidos del azufre se vuelven escasos, el azufre elemental puede ser oxidado a sulfato y los gránulos desaparecen. Algunas bacterias se pueden orientar de acuerdo a un campo magnético debido a la presencia de magnetosomas. Estas estructuras son partículas magnéticas de magnetita o greiguita. Los magnetosomas generan un dipolo magnético en la célula, lo cual permite orientarla en un campo magnético. Esto hace que la célula pueda experimentar magnetotaxis, un proceso de migración a lo largo de las líneas del campo magnético terrestre. Estas estructuras se han encontrado en organismos acuáticos que crecen a bajas concentraciones de oxígeno o son anaerobias. Una función que se piensa pueden tener estas estructuras es guiar a estas células a través de los sedimentos, siguiendo la dirección del campo magnético terrestre, donde la concentración de oxígeno es baja o nula. La morfología de los magnetosomas es variable y parece ser especie específica. La más común es rectangular. Otro tipo de inclusiones son las vesículas de gas. Algunas bacterias y arqueas son planctónicas. Esto significa que viven en columnas de agua de lagos u océanos. La mayoría de los organismos planctónicos se mueven en función de los cambios de corriente, mientras que algunos flotan debido a la presencia de vesículas de gas. Un ejemplo de bacterias con este tipo de estructuras son las cianobacterias. Las cianobacterias son bacterias fotótrofas oxigénicas. Las vesículas de gas permiten que las células se ubiquen a la superficie. Las vesículas de gas son estructuras proteicas, son impermeables al agua y permeables a gases. La presencia de las vesículas de gas puede verse al microscopio óptico, donde agrupaciones de vesículas formando vacuolas de gas se observan como inclusiones irregulares brillantes, como se observa en la foto de la derecha. Ahora vamos a hablar de estructuras de resistencia, en especial de endoesporas. Algunas bacterias producen estructuras llamadas endoesporas a través de un proceso llamado esporulación. Las endoesporas son células diferenciadas, altamente resistentes al calor, productos químicos y radiación, y permiten la sobrevida de microorganismos en condiciones extremas, por ejemplo de temperatura o falta de nutrientes. Las endoesporas son fácilmente dispersas por viento o agua y por lo tanto son ampliamente distribuidas en la naturaleza. Bacillus y Clostridium son dos géneros bacterianos que son productores de endoesporas comunes en suelo y muy estudiados. Algunas bacterias formadoras de esporas son patógenos humanos. Por ejemplo,
el botulismo o el tétanos son enfermedades causadas por este tipo de bacterias. No se ha detectado la formación de esporas en arqueas. Durante la esporulación, una célula vegetativa se convierte en una célula que no crece, resistente al calor y cuya estructura refracta la luz. Las células no esporulan cuando están en pleno crecimiento, sino por el contrario, cuando el crecimiento se detiene debido a la escasez de algún nutriente esencial, como por ejemplo carbono o nitrógeno. Una endospora puede quedar en estado durmiente durante años y volver al estado vegetativo rápidamente cuando las condiciones ambientales sean las adecuadas. Este proceso ocurre en 3 etapas: activación, germinación y emergencia de la célula vegetativa. La activación ocurre cuando las endosporas se calientan durante varios minutos a una alta pero subletal temperatura. Endosporas activadas pueden germinar en presencia de determinados nutrientes como aminoácidos. La germinación es un proceso rápido que puede durar minutos y se caracteriza por la pérdida de refractibilidad de la espora, así como de la resistencia al calor y a productos químicos. La última etapa es la de emergencia de la célula vegetativa, que involucra hinchamiento celular debido a la absorción de agua, síntesis de ARN, proteínas y ADN. La célula vegetativa emerge de la endospora y comienza a crecer, quedando en estado vegetativo hasta que las condiciones ambientales activen la esporulación. Las endosporas pueden visualizarse en el microscopio óptico como estructuras brillantes que refractan la luz. Son impermeables a tinciones, por lo que normalmente se ven como estructuras sin teñir entre células teñidas, por ejemplo, con cristal violeta. La estructura de la endospora difiere mucho de la estructura de la célula vegetativa. Como puede observarse en la figura, a través de microscopía electrónica, la endospora contiene varias capas que no están en la célula vegetativa. La capa externa, el exosporio, es una capa proteica. Luego, hacia el interior de la espora, se encuentra la cubierta de la espora, formada por varias capas de proteínas específicas de las mismas. Debajo de la cubierta está la corteza, formada de péptido glicano modificado con uniones laxas. Dentro de la corteza está el núcleo de la espora, que contiene la pared del núcleo, la membrana plasmática, el citoplasma, el nucleoide y ribosomas. Un compuesto que está presente en las endosporas, pero no en las células vegetativas, es el ácido adipicolínico. Las endosporas también contienen grandes cantidades de calcio. La mayoría del calcio se encuentra formando complejos con el ácido adipicolínico. El complejo formado por el ácido adipicolínico y el calcio es aproximadamente el 10% del peso seco de la endospora. Su función es la absorción de agua para favorecer el proceso de deshidratación que ocurre durante la formación de la espora. Además, este complejo ayuda a estabilizar el ADN intercalándose entre las bases de la hebra. El núcleo de la endospora es muy diferente al citoplasma de la célula original. Por ejemplo, el núcleo contiene entre el 10 y el 25% del agua que se encuentra en la célula vegetativa, lo que hace que la consistencia del núcleo sea como la de un gel. Esta característica genera una alta resistencia al calor, a compuestos químicos como el peróxido de hidrógeno, y hace que las enzimas presentes en el núcleo sean inactivadas. Además del bajo contenido de agua, el pH del núcleo es alrededor de una unidad menor al pH del citoplasma de la célula vegetativa. Otra característica del núcleo de la endospora es la presencia de altas cantidades de SASPs, que son proteínas pequeñas solubles en ácido. Estas proteínas solo se producen en la etapa de esporulación y tienen al menos 2 funciones. Una de ellas es la unión al ADN y protegerlo del potencial daño producido por radiación ultravioleta, calor o falta de agua. La otra función es ser fuente de carbono y energía
durante la formación de la célula vegetativa durante la etapa de germinación. El proceso de esporulación puede dividirse en varias etapas, como se muestra en la figura. En el caso de Bacillus subtilis, el proceso de esporulación dura aproximadamente 8 horas y comienza con una división asimétrica de la célula. Los diversos procesos que siguen, como la formación de la corteza o la producción de proteínas SASP, ocurren en momentos y orden determinados, regulados por genes específicos. Se estima que existen más de 200 genes específicos relacionados con la esporulación. Aquí podemos ver un punteo de todos los temas que hemos tratado hasta ahora. Comenzaremos ahora con un nuevo tema que daremos superficialmente, virus. La bibliografía se mantiene la misma que veníamos trabajando hasta ahora, el Brock y el Prescott. La primera pregunta que nos surge es, ¿qué es un virus? Un virus es una unidad genética que se replica solamente dentro de células vivas, las que se llaman huésped. Poseen su material genético, el cual, por ejemplo, contiene información para la replicación. Los virus no son considerados organismos vivos, sino que utilizan la maquinaria celular del huésped para obtener energía, metabolitos intermediarios y sintetizar proteínas. Por lo tanto, son considerados parásitos intracelulares obligados. El proceso a través del cual el virus entra a la célula se llama infección. Una vez dentro de la célula, el virus puede desencadenar uno de estos dos procesos. El virus puede replicarse y luego destruir la célula huésped en un proceso llamado ciclo lítico o viral. Durante este proceso, el virus direcciona toda la maquinaria celular del huésped para generar nuevas partículas virales. En cambio, algunos virus no destruyen la célula huésped, pero lo alteran genéticamente debido a que el genoma viral pasa a formar parte del genoma del huésped. Este proceso es una infección lisogénica y se estudiará en profundidad en el ciclo de genética. Los virus pueden ser clasificados de acuerdo a la célula huésped que pueden infectar. Así, hay virus que infectan células animales, vegetales, protozoarios, arqueas, hongos y bacterias. Los virus que infectan bacterias se llaman bacteriófagos. El virión es la unidad estructural del virus y contiene una cápside con el material genético del virus en su interior. Los virus se pueden clasificar también desde el punto de vista de su estructura. La mayoría de los virus bacterianos son virus desnudos, es decir, no hay capas externas por fuera de la cápside. Mientras que virus que afectan células animales son virus envueltos, ya que están recubiertos de una envoltura cuya estructura es de bicapa fosfolipídica y proteínas. Esta bicapa lipídica es normalmente tomada de la membrana de la célula del huésped. En este tipo de virus, la estructura de la cápside más el material genético se denomina nucleocápside. La cápside protege el material genético cuando el virus está fuera de la célula del huésped, mientras que las proteínas de superficie están asociadas a la adherencia del huésped. Los viriones tienen diferente forma y tamaño. La mayoría de los virus son menores a la célula procariota, con un tamaño de entre 20 y 300 nanómetros. A modo de ejemplo, el virus de la viruela, uno de los virus de mayor tamaño, tiene un diámetro de 200 nanómetros, mientras que el poliovirus, uno de los más pequeños, tiene 28 nanómetros de diámetro, lo mismo que un ribosoma. En la figura se compara el tamaño de estos virus con una célula de Staphylococcus aureus, cuyo diámetro es de 1 micrómetro o 1000 nanómetros. Debido a su tamaño, pueden observarse en el microscopio electrónico. Todas las células contienen ADN de doble cadena. Por el contrario, el genoma de los virus puede estar constituido tanto de ADN como de ARN.
y dentro de cada posibilidad puede estar formado de ADN o ARN de doble o simple cadena. Solo algunos virus usan tanto ADN como ARN como material genético, pero en diferentes etapas de su ciclo viral. Los genomas de los virus pueden ser lineales o circulares. La cápside, que es la estructura que rodea el material genético del virión, está formada por una repetición ordenada de proteínas llamadas capsómeros. El tamaño de la mayoría de los genomas de los virus restringe el número de proteínas diferentes que pueden ser codificadas. Como consecuencia, algunos virus tienen un único tipo de proteína en su cápside. Un ejemplo de esto es el virus del mosaico del tabaco, que afecta a plantas de tabaco o tomate, por ejemplo. Este virus contiene ARN de simple cadena y 2130 copias de un tipo de proteína agregada en forma de hélice con un diámetro de 18 nanómetros. Los viriones tienen estructuras simétricas, lo que significa que cuando una estructura es rotada alrededor de un eje, se observa la misma estructura. Hay dos tipos de simetría descritas en virus, helicoidal o isocaédrica. Virus con forma de bastón tienen simetría helicoidal, mientras que virus esféricos tienen simetría isocaédrica. Un ejemplo de simetría helicoidal es el virus del mosaico del tabaco. La estructura de algunos virus es muy compleja. Un ejemplo es la estructura de bacteriófagos que infectan Escherichia coli, que está formado por una cabeza isocaédrica y una cola helicoidal. Los bacteriófagos que infectan Escherichia coli se han estudiado mucho, tratando de entender la replicación de los virus durante el ciclo lítico. Algunos de estos virus contienen ADN, otros ARN. Algunos tienen genomas lineales, otros circulares. Como dijimos, los virus no realizan procesos metabólicos. Sin embargo, algunos virus llevan enzimas en sus viriones, las cuales juegan un papel fundamental en la infección. Por ejemplo, algunos bacteriófagos contienen una enzima similar a la lisozima, que tiene el objetivo de lisar el peptidoglicano para permitir que el material genético del virus entre a la célula por ese lugar. Una proteína similar se produce en las etapas finales de infección de algunos virus con el objetivo de lisar la célula huésped y diseminar nuevos viriones. Un ejemplo de esto son las enzimas neuroaminidasas, presentes en virus animales, como el de la influenza, generando lisis de glicoproteínas y glicolípidos de membrana celular animal. Los virus que contienen ARN tienen su propia polimerasa llamada ARN replicasa. Es una polimerasa dependiente de ARN que genera ARN. Estas enzimas son necesarias porque las ADN polimerasas presentes en las células no pueden generar ARN. Otro tipo de enzima es la transcriptasa reversa, que es capaz de sintetizar ADN a partir de ARN. Como dijimos previamente, para que un virus pueda replicarse, debe hacer que una célula huésped utilice toda su maquinaria productiva para la síntesis de componentes necesarios para generar nuevos viriones. La mayor diferencia entre una infección viral de una célula procariota y una eucariota es que en bacteria y arquea solo el material genético ingresa en la célula, mientras que en plantas y animales lo hace todo el virión. La replicación de virus bacterianos ha sido muy estudiada de forma de poder generar un modelo de replicación viral que sea aplicable a la mayoría de los casos. La célula en la que se realiza el ciclo completo de replicación de un virus es una célula permisiva. En una célula permisiva, el ciclo viral puede dividirse en 5 etapas. En la primera, el virus se adhiere a la célula. En la segunda etapa, el material genético del virión ingresa a la célula. Luego, la maquinaria productiva de la célula huésped sintetiza ácidos nucleicos y proteínas.
En la cuarta etapa ocurre el ensamblaje de las proteínas para formar la cápside y el empaquetamiento del material genético dentro de la cápside para generar nuevos viriones. En la última etapa se liberan estos nuevos viriones. Una forma común de determinar el número de viriones con capacidad de infectar por unidad de volumen o título es mediante un ensayo en placa. En el caso de bacteriófagos, una mezcla conteniendo los viriones, células de bacterias huésped y un pequeño volumen de agar fundido se siembra sobre una placa de Petri conteniendo medio de cultivo sólido. Durante la incubación, las bacterias crecen. Sin embargo, cuando ocurre la infección, las células bacterianas se lisan, formando lo que se llama una placa. Contando el número de placas, se puede calcular el título de virus de una muestra. El título de virus de una muestra se expresa normalmente como las unidades formadoras de placa por unidad de volumen. En algunos casos, los bacteriófagos pueden ser un problema, mientras que en otros contextos pueden ser la solución a un problema. Uno de los problemas asociados a los bacteriófagos se encuentra en el rubro de la producción de quesos. Se sabe que los bacteriófagos son la entidad biológica más abundante del planeta. Hasta 10 a la 8 bacteriófagos pueden encontrarse en una gota de agua de mar. Para obtener un producto de buena calidad y controlar la fermentación, la producción de queso requiere la utilización de inóculos bacterianos seleccionados utilizados en una concentración de 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro de leche. Los inóculos generalmente son una combinación de bacterias acidolácticas, dentro de las que se encuentran Lactococcus casei, Streptococcus thermophilus, especies del género Leuconostoc y especies del género Lactobacillus. Teniendo en cuenta la concentración requerida del inóculo, se necesitan 10 a la 14 células de bacterias acidolácticas para producir 1000 kilogramos de queso. Por lo tanto, estas bacterias son muy importantes para este proceso. En condiciones no estériles, como puede ser el caso de la utilización de leche cruda o leche tratada térmicamente, las bacterias acidolácticas pueden entrar en contacto con bacteriófagos virulentos. La concentración de bacteriófagos en leche es usualmente baja. Sin embargo, se puede favorecer el aumento de bacteriófagos que encuentran células sensibles a ellos. En este contexto, la lisis de las bacterias acidolácticas puede traer como consecuencia el enlentecimiento o incluso la detención de la fermentación, generando productos de mala calidad. Una forma de evitar este tipo de consecuencias es el uso, por ejemplo, de bacterias acidolácticas resistentes a bacteriófagos. Este tipo de resistencia se encuentra en plásmidos. Este tema se ahondará en el ciclo de genética. Por el contrario, se han desarrollado productos comerciales a base de bacteriófagos para la prevención y tratamiento de algunos patógenos bacterianos de animales. Algunos ejemplos son el producto comercial Salmon Fresh, utilizado para prevenir salmonela entérica y es aprobado para usar en aves de corral, pescados y mariscos o frutas y verduras frescas. Otro producto comercial es el List Shield, utilizado para el tratamiento de Listeria monocitógenes, para la aplicación directa sobre pescados y mariscos, frutas y verduras procesadas y frescas y derivados lácteos, incluyendo productos como el queso. Estos productos han sido clasificados como GRAS, que son productos seguros, por la FDA en Estados Unidos. También se han desarrollado productos comerciales para el control de enfermedades bacterianas en cultivo. Y un ejemplo de esto es el producto Arrifage, que lo pueden buscar en internet y allí tienen todas las indicaciones de su uso.